Hola, mi nombre es Roxana Garay, soy residente de segundo año en cardiología en el Hospital Municipal Doctor de Tortura de Bavardía. El presente video es para hablar de algunos conceptos sobre lo que es el ciclo cardíaco. Si partimos de que el corazón es una bomba bicameral, vemos que esta está integrada por tres tipos de músculo cardíaco: un músculo cardíaco auricular, un músculo cardíaco ventricular y fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. Para entender lo que es el ciclo cardíaco, también vamos a hablar de lo que es el potencial de acción que llega a través de este sistema de conducción especializado, va a llegar hacia las miofibrillas de lo que es el músculo cardíaco. Una vez que este potencial de acción llega a las miofibrillas, va a desencadenar lo que es la despolarización. Con el potencial de acción a lo mismo que el músculo estriado eh, llega, produce eh, el ingreso de iones sodio, pero a diferencia del músculo estriado, eh, el músculo cardíaco se va a generar también lo que es la entrada de los iones calcio de dos formas. El potencial de acción va a través de los túbulos T a estimular lo que es el retículo sarcoplasmático y provocar la liberación de calcio, y también este potencial de despolarización de la membrana va a posibilitar la apertura de iones calcio en lo que es la membrana de los túbulos T. El ingreso de calcio va a generar que los filamentos de actina y de miosina se acoplen y se produzca lo que es la contracción muscular. Luego de unos milésimas de segundos, se van a cerrar estos canales de calcio, se va a reintroducir el calcio a lo que es el retículo sarcoplasmático. El calcio va a comenzar a salir de la célula intercambiado por sodio, que luego por las bombas de sodio, potasio, ATPase, este sodio va a ser bombeado hacia el exterior, y en este punto se va a provocar lo que es la relajación muscular. Bien, para entender lo que es el ciclo cardíaco, vamos a ver que hay distintos acontecimientos que van a pasar, y lo vamos a poder evaluar y ir relacionando con lo que son estas curvas. Tenemos distintos tipos de curvas. Las superiores son curvas de presión, que va a evaluar la presión en la válvula, la presión, lo que son las presiones en la aorta, después lo que son las presiones en el ventrículo izquierdo y lo que son las presiones en la aurícula izquierda. Después tenemos una curva que nos va a hablar de los cambios de volumen en el ventrículo izquierdo, y una quinta curva que nos va a hablar de lo que es el electrocardiograma, y la sexta lo que es el fonocardiograma o lo que son los ruidos cardíacos. Si evaluamos la quinta curva, que es la del electrocardiograma, vamos a tener que va a presentar lo que es la onda P, que es la despolarización de las aurículas, que va a ser seguida luego de unos milésimas de segundo por lo que es el QRS, que es la despolarización de los ventrículos. Luego del QRS tenemos la onda T, que nos habla de la repolarización de los ventrículos. A su vez, estos sucesos van a estar relacionados con lo que es el ciclo cardíaco. Si nosotros vamos a evaluar lo que son las presiones eh, en las aurículas, vamos a ver que luego de la onda P, en correlación con las presiones en la aurícula izquierda, se va a provocar lo que es la onda A. Esta onda A eh, lo que me habla es de la contracción de las aurículas. La contracción de las aurículas. Luego de que se inicie la despolarización de los ventrículos y se produzca lo que es la contracción del ventrículo, va a aparecer lo que es la onda C, que esto lo que refleja es la protrusión de las válvulas auriculoventriculares cuando aumenta la presión en los ventrículos, que es esta mosquita que es la C. Luego
mientras se produce lo que es el periodo eyectivo o la sístole ventricular, vamos a ver que va a aumentar lo que es la presión en la aurícula, porque estas aurículas, al estar cerradas las válvulas auriculoventriculares, van a comenzar a recibir sangre. ¿Sí? Entonces va a aumentar la presión en las aurículas y cuando esas válvulas se abren, esa presión disminuye eh, nuevamente. Después tenemos lo que es lo que es las presiones, sí, las presiones en lo que es el ventrículo. Las presiones a nivel del ventrículo, cuando eh, se produce la despolarización que se relaciona con lo que es el QRS y se comienza a contraer el ventrículo, tenemos un periodo que se llama de contracción isovolumétrica, en el que las miofibrillas aumentan lo que es la tensión, pero no hay una contracción ni una eliminación de sangre. Esto se llama contracción isovolumétrica. Después tenemos un periodo eyectivo, que es que cuando esa contracción isovolumétrica hace aumentar la presión a nivel del ventrículo izquierdo, cuando llega a 80, se produce la apertura de las válvulas aurículas ventriculares, generando lo que es el periodo eyectivo, y luego de ese periodo eyectivo viene lo que es la relajación isovolumétrica, que es cuando el músculo, cuando las miofibrillas comienzan a relajarse y tardan unos segundos. Eh, Luego tenemos también lo que son las curvas de presión en lo que es la aorta. Acá tenemos que cuando comienza el periodo eyectivo, la presión en la aorta es de alrededor de unos 80, ¿no? De unos 80, y cuando se produce el periodo eyectivo, esa presión es trasladada a lo que es la aorta y comienza un aumento de presión en lo que es la válvula, en lo que es la arteria. Y luego, cuando comienza a caer la presión en el ventrículo izquierdo, se produce el cierre de la válvula eh, aórtica y comienza a disminuir la presión en el ventrículo izquierdo. Si vemos con lo que es en relación a lo que es el volumen a nivel ventricular, vemos que cuando se abren las válvulas auriculoventriculares se produce un periodo en el primer tercio de llenado rápido, luego sigue fluyendo la sangre por la diferencia de presión desde la aurícula al ventrículo, y cuando se produce la contracción auricular se da el último volumen a nivel de lo que es el llenado ventricular, que es proporcionado, que es un 20%, que es proporcionado por la contracción eh, de la aurícula. Y se produce el llenado ventricular. Luego lo vamos a relacionar con lo que son los ruidos cardíacos, que tenemos el primer y el segundo ruido, que esto es provocado, el primer ruido, por el cierre de las válvulas aurículas ventriculares, que produce vibración en las válvulas y vibración en lo que son los tejidos circundantes. El primer tono es un tono más bajo y más prolongado, y el segundo tono va a corresponder al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar en el final de la sístole, que es un ruido más seco, y un cierre rápido, que es provocado por cuando sale cuando se produce la sístole y la sangre sale eyectada, después vuelve y cierra las válvulas de manera brusca. Bueno, otra de los conceptos que tenemos que tener en lo que es la generación del trabajo del corazón es el diagrama de lo que es el volumen presión durante el ciclo cardíaco. Si evaluamos esta gráfica de presión-volumen, vemos
que el ventrículo tiene en sí unos 50 mililitros de sangre que luego cuando se abren las válvulas, que a este se le llama volumen telesistólico, luego cuando se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares y comienza el llenado ventricular, tenemos un periodo de llenado que aumenta el volumen sin aumentar lo que es la presión. En este primer periodo, eh, es el periodo de llenado, dijimos que partía de lo que es el volumen telesistólico, comienza a llenarse y a aumentar el volumen en el ventrículo hasta unos 120 mililitros. Y luego de ese periodo se va a provocar lo que es la contracción isovolumétrica, que dijimos que aumentaba el tono de las fibras, pero sin producir una fase de eyección, sino que solamente aumenta la presión. Este aumento de presión va a provocar la apertura de la válvula aórtica y va a generar lo que es el periodo eyectivo. Luego de ese periodo eyectivo se van a cerrar las válvulas aórtico-ventriculares, la válvula aórtica, y va a descender lo que es la presión a nivel ventricular y es la fase de relajación isovolumétrica. En esto tenemos que tener en cuenta que el periodo máximo de llenado se va a relacionar con lo que es la precarga, que es la tensión que tiene ese músculo cuando comienza a contraerse. Y luego tenemos lo que es la poscarga, que se define como o especifica la carga contra la que este músculo va a tener que ejercer la fuerza contráctil, ¿sí? Para llevar a cabo lo que es la silla. Bien, y también tenemos que para regular lo que es este bombeo, la función de bomba del corazón, vamos a tener una regulación cardíaca intrínseca, tiene respuesta a lo que son los cambios de volumen, que está regulado por lo que es la ley de Frank Starling, que lo que dice que es que cuando más se distiende ese músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que se bombea hacia la aorta. Por eso podemos decir que si aumenta el retorno venoso, también esto va a distender más el músculo cardíaco, va a aumentar la fuerza de contracción y va a aumentar la cantidad de sangre que se bombea hacia la aorta. Y también esta regulación del bombeo va a estar dado por lo que son el control de la frecuencia cardíaca y el bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a tener dos reguladores en este caso, que son los nervios simpáticos, que van a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y por otro lado vamos a tener los nervios parasimpáticos, que actúan principalmente sobre las aurículas, y esto van a disminuir la frecuencia cardíaca, pero no la fuerza de contracción. Bueno, y así brevemente eh, hablamos de lo que es el ciclo cardíaco. Muchas gracias.